¿Te consideras una persona de buen gusto? ¿Cómo defines tener buen gusto? Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana en el mundo contemporáneo. En el día de hoy con Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre el buen gusto. En un mundo donde la inteligencia artificial puede generar infinitas opciones, desde arte a música, a decisiones, incluso como consumidores, el buen gusto humano pudiera ser más importante que nunca. Un reciente artículo en The Atlantic, escrito por Nitin Noria, argumenta que aunque la inteligencia artificial puede producir contenido de alta calidad, sigue siendo responsabilidad del ser humano discernir qué es valioso, qué es significativo, lo trascendente y lo auténtico. En este nuevo entorno cibernético y de inteligencia artificial, el gusto no parece ser solo una preferencia estética, sino una habilidad crítica que de alguna manera pudiera estar conectada con la ética, con nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida. Consideraremos cómo pudiéramos educar el gusto y cómo se conecta el buen gusto a esos valores éticos trascendentes. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Lo puedes encontrar como Entre Amigos con Gerson García en YouTube, en Spotify y en Apple. También te invitamos a que compartas esta conversación en tus redes sociales y así permitas a tus amigos, a tus seguidores, a tus familiares que se unan a esta conversación y participen de este tiempo juntos. Hola Elsa, ¿cómo te va? Bien, Gerson, qué gusto de platicar contigo una vez más. Igualmente, ¿dónde te encuentras en estos días? ¿Andas de viaje? ¿Estás en México? ¿Estás en los Estados Unidos? Ahorita ando visitando por México brevemente y pues con mucho gusto de podernos conectar a través de fronteras. No hay nada como ser una estrella del podcast internacional, ¿verdad? Que te conecta. Pues, ¿de quién hablas, Pues no sé. ¿Con tu estrella? ¿O? Te aseguro que no hablo de mí. Yo no pues estoy a mí tampoco me cae el saco. Tampoco te cae. Bueno, no sé si estamos en el lado de estrella o de estrellados, que pudiera ser el caso. En el día de hoy vamos a hablar de algo que me llamó mucho la atención porque es objeto de reflexión por parte de la publicación norteamericana The Atlantic, que se hace la pregunta de por qué el buen gusto es tan importante en estos días. Y a mí se me hizo algo tan fuera de lugar, porque no puedo recordar, Elsa, y ayúdame, porque tú y yo conversamos acerca de un montón de cosas, de conversaciones de todo tipo, pero no puedo recordar la última vez que yo consideré como punto de reflexión personal o en una conversación la idea del buen gusto, que dicho sea de paso... Es que ya lo tienes intrínseco. Bueno, yo creo que ya sí. Es parte de tu ser. Bueno, yo creo que yo sí lo tengo. Mis hijas, particularmente la más pequeña, Melissa, dice que no lo tengo. El otro día insistió en acompañarme a la tienda para comprarme unos lentes graduados que necesito. Y entonces le dije, ven conmigo. Y me dijo, sí, voy a ir contigo porque tú no tienes buen gusto, y tenía miedo que eligiera las peores gafas que encontrara en el catálogo. Así que me llevó a un lugar bien elegante, de lentes de moda y unos diseños vanguardistas. No quería que escogieras nada como Harry Potter. No, y le dejé a ella completa libertad de que ella eligiera los que son importantes para mí. Y entonces en ese momento ella marcó en el teléfono y tuvimos una videoconferencia con mi esposa. Ellas escogieron tus lentes, tú no. Los escogió mi hija porque a mi esposa no le gustaron los que mi hija escogió. Pero mi hija se llevó la palma. Así que yo dejé que el gusto de ella prevaleciera. Porque esta cosa del buen gusto es bastante, en algunos momentos, bastante subjetiva, ¿o no? Sí, creo que en ocasiones tienes razón. Puede ser muy subjetivo lo que es el buen gusto, pero me pareció muy interesante y también podría decir incluso profunda la definición que este artículo de la revista The Atlantic está dando acerca del buen gusto. Ellos lo definen como el instinto que nos dice no solo lo que se puede hacer, sino lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer. Sí, no lo que puedes hacer, sino lo que debes hacer. Define como una persona de buen gusto. Pero de nuevo, Elsa, eso es tremendamente subjetivo. Lo que puedo hacer o lo que debo hacer depende
básicamente de mí, de nadie más. Sí y no, como diría un amigo nuestro, ¿verdad? Que es misionero en España. Bueno, él dice que tal vez nos esté escuchando. Él dice que no es misionero. Hablé con él hace poco y me dice que no es misionero, pero bueno. Bueno, pero todos lo vemos como tal. Así es. Es que él comparte el evangelio a diestra y siniestra y eso me fascina. Ajá. Pero bueno, regresando a nuestro tema acerca del buen gusto. El buen gusto, como lo definen en este artículo de la revista The Atlantic, es no hacer no solamente lo que se puede hacer, sino lo que se debe de hacer. Y yo creo que en esta definición no solamente se habla de la manera de vestir, del tipo de lentes o de gafas que vas a escoger de acuerdo a tu cara, ¿verdad? De acuerdo a tu personalidad, pero es también la manera de actuar de nosotros ante diferentes circunstancias, la manera de tratar a otras personas, eh, y creo que involucra de cierta manera valores universales, si es que estoy interpretando la definición del buen gusto, porque si puedo hacer yo algo y en muchas ocasiones debo de hacer algo, muchas veces el poder y el hacer no concuerdan. Tiene que haber un alineamiento allí y no solamente el saber lo que debes de hacer, pero entonces ejecutarlo. Fíjate que en las tradiciones no occidentales, por ejemplo, en la filosofía que nos viene del Asia, ¿no? El confucianismo, el taoísmo, incluso el budismo, zen de Japón, parece que hay una conexión entre el balance moral, la simplicidad, la naturalidad, o incluso en el japonés hay estas dimensiones de imperfecciones en términos de ser único que construyen lo que es el buen gusto, ¿no? Que tiene que ver con el ser interior y el balance interno. En otras tradiciones se mueve más hacia lo estético, pero me llamó la atención que desde el punto de vista occidental conectamos el buen gusto justamente a una de las cosas que han mencionado, que es la moralidad, la ética, y por otro lado al racionalismo. Entonces llevamos a los filósofos particularmente del siglo XVIII, David Hume, Immanuel Kant, Friedrich Schiller, todos ellos veían esta manifestación del gusto como algo que estaba relacionado con la razón, que estaba conectado a la razón, a los principios de la razón, y por tanto no era tan subjetivo, sino resultado de un proceso racional, ¿no? que rendía inevitablemente como algo universal el tener gusto, ¿verdad? Y no fue hasta más tarde en la tradición filosófica que empezamos a añadir el gusto a las construcciones sociales, de tal manera que los ricos tenían el buen gusto y los pobres no lo tenían. Y ese es un elemento que ha permeado hasta nuestros días. Esta idea de que está conectado a un valor universal por un lado, pero que de alguna manera la persona no educada, del populacho, o que no tiene un estatus social elevado, o no tiene cierta educación, no, el gusto quizás le patina un poco. Y sin embargo, la persona educada y socialmente prominente, esa tiene el gusto, esa dicta la moda, la música, lo que vale la pena y lo que verdaderamente merece ser apreciado estéticamente, ¿no? Sí, yo, Gerson, cuando te escucho hablar acerca de estos valores y el pensamiento filosófico del siglo XVIII, estaba también pensando incluso más atrás, en los tiempos de Cervantes, de Miguel de Cervantes, en los tiempos también de Goya, ¿no? Donde a ellos lo leían y disfrutaban de sus pinturas, personas también de la alta alcurnia, ¿no? De la gente sofisticada, de la gente más intelectual, de la gente que en su tiempo el saber leer era algo restringido únicamente para las personas con dinero. Y sin embargo, a ellos se les consideraba más del populacho desde el punto de vista que se atrevían a crear imágenes y se atrevían a crear historias donde hablaban de la gente, tanto de la gente educada, como en el personaje del Quijote, como de la gente no educada en el personaje de Sancho y de los otros que visitaban en los viajes del Quijote. Y que eran depositarios de tremenda sabiduría. ¿Verdad? Exacto, Y de tremenda razón. exacto, Sí, exacto. sí. Sin embargo, el que tenía el buen gusto era el Quijote. Y que no le acertaba, no le acertaba la mayoría de las veces. Sí. Entonces, el buen gusto me refiero desde el punto de vista filosófico o de los que sabían no solamente
lo que podían hacer, sino lo que debían hacer en el personaje del Quijote, vemos también a Sancho que estando en otro nivel, culturalmente hablando, intelectualmente hablando, él también sabía lo que debía y lo que podía hacer como escudero, cuidando de su caballero. Entonces el buen gusto, sí, aunque se consideraba parte de las grandes esferas sociales, socioeconómicas en los tiempos de antaño, también se encontraba de cierta manera a través de la sabiduría, como bien lo has expresado, y a través de los conocimientos del diario vivir, de las experiencias de la gente que no estaba educada intelectualmente Me hablando. llamó mucho la atención que el gusto en la tradición hebrea tiene que ver con la estética de la sensitividad, es decir, también conectado con esta dimensión espiritual del ser y expresado en muchos casos en la tradición hebrea a través de los rituales. Esta capacidad de hacer lo que debemos hacer está muy presente en la tradición hebrea y me imagino que eso influyó de alguna manera el entendimiento del gusto que pudiera salir de las escrituras, ¿no? Que contiene, por ejemplo, elementos poéticos, libros enteros de poesía, como el libro de Isaías, los salmos, ¿verdad? Muchos de los profetas, sus profecías están escritas en términos poéticos. Encontramos canciones también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porciones que son también poéticas, es decir, alegóricas, toda esta idea de una estética conectada a la perfección ética. Y me llama mucho la atención porque yo creo que hay un elemento ahí que escapa de otros entendimientos del buen gusto. Nunca pensamos en el buen gusto como este centro ético que nos ancla a la verdad, que nos ancla a lo que es correcto y que últimamente nos viene de Sí, Dios, tienes ¿no? razón, de aplicar el buen gusto no solamente en cuanto a cómo te vistes, en cuanto a lo exterior, ¿verdad? No, el buen gusto, como lo definen en este artículo y como se define en esta tradición hebrea que estás trayendo a colación, tiene que ver mucho con este comportamiento ético. Creo que también va alineado con la sabiduría, esta sabiduría que nos viene de arriba, ¿no? De Dios mismo, que se nos imparte a través de sus escrituras, pero creo que también existe ese elemento de poder apropiarnos de esta sabiduría, de este buen gusto con la definición que estamos aplicando hoy en día, con la templanza, con la temperanza, con la manera de ser mesurados y no solamente de reaccionar, digamos, en algún diálogo, en alguna conversación y decir todo lo que se nos está ocurriendo en el momento al reaccionar en alguna conversación, sino tener esa mesura, esa autorrestricción, autocensura incluso a la hora de hablar, a la hora de actuar, pausar un momentito antes de reaccionar y dejar que nuestros instintos estén al 100% libres, ¿no? Liberados y el obrar con libertinaje. Creo que el buen gusto en este sentido tiene que ver con ese momento de autorrestricción. Estoy pensando en este caballo que ha sido ya domado y no es el caballo salvaje, ¿no? Nuestro ser ya no es un caballo salvaje, nuestro ser nos llama Dios a ser un poquito domados, ¿no? Con el estribo que nos da la palabra de Dios. Ya, y una de las cuestiones que quizás resumiría o una de las palabras, Elsa, que quizás resumiría todo eso es también el elemento del discernimiento, que parece ser algo muy También. importante en las escrituras, como parte de Ujú. este balance, ¿verdad? De este, como tú nos decías, de pararse y pensar lo que debo hacer, tanto cuando estoy creando una obra de arte con mis propias manos, como cuando estoy actuando en mi diario vivir, en mi trabajo, en el mundo, ¿verdad? En mis relaciones, este discernimiento, esta capacidad de pararse, pensar en lo bonito. Y recuerdo el versículo, ¿no? Que nos invita a pensar justamente en lo que tiene buena reputación, en lo que tiene buen nombre, en lo que es deseable, en lo que es amable, en lo que es bonito. Y nos dice el apóstol Pablo en esto, pensad, que ocupad la mente justamente en estas cosas, en estas posibilidades de lo que es bueno hacer y no necesariamente de lo que debes hacer. Así que hay ese elemento del buen gusto. Yo quisiera preguntarte, Elsa, ya que mi hija me reconoce que no tengo gusto, y creo que mi esposa también va por el mismo lado. Quiero preguntarte a ti, ¿podemos desarrollar el buen gusto? ¿Y cómo podríamos hacerlo? Claro que sí, Gerson. Yo creo que el buen gusto todos lo desarrollamos. Yo creo que es algo con lo cual no nacemos, ¿eh?
Es algo que se busca muchas veces intencionalmente, muchas veces nos viene a través de nuestros padres, a través de maestros, a través de personas que nos acogen, ¿no? Que son más maduras que nosotros y nos van de cierta manera formando con su propio carácter, con las indicaciones que nos dan, y este buen gusto se va adquiriendo, pero como bien lo mencionas tú, tiene que ver no solamente con la aplicación y el discernimiento, la adquisición de sabiduría, que si se la pedimos a Dios, Él nos dice que nos la va a dar, y viene también con, creo yo, con la discreción. Creo que también la menciona el artículo del The Atlantic, un elemento de discreción, un elemento de prudencia, que son necesarios en este crecimiento de la adquisición de buen gusto en nuestro diario vivir. Y ojalá que no solamente nos quedemos en la prudencia, porque muchas veces en mi familia, fíjate, se dio mucho un alto valor de nuestra familia, es el ser prudentes. Pero creo que muchas veces nos escondíamos en el momento de tratar de decir una verdad difícil y se quedaban ciertas personas de la familia escudados por la prudencia. Creo que el buen gusto, la sabiduría, sí, nos llaman a ser prudentes, pero también en el momento necesario tener esa sabiduría y ese valor de decir lo que se debe decir, claro, de una buena manera, pero no necesariamente vivir escudados, ¿no? En este mundo de la prudencia y de la discreción. Puede ser un arma de doble filo. Decir lo que se debe decir o hacer lo que se debe hacer. Y quisiera dejarte con algo para la reflexión, Elsa, a ti y a nuestros amigos que nos acompañan, como Adelante. Un acto de buen gusto. El relato que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, donde María unge a Jesucristo, los pies de Jesús, con un carísimo perfume que inunda el olor toda la casa, ¿verdad? Y que es criticado por Judas como un acto de desperdicio, verdaderamente, de algo que es inútil. Y sin embargo, Jesús lo defiende porque tiene significado. Y ese momento en particular pudiera reflejar esa estética de la sensibilidad, ¿verdad? Del buen gusto de un perfume caro, que olía bien, que era intenso, que tenía un valor simbólico extraordinario y que también representaba esa profundidad emocional que es parte de todos estos elementos que hemos hablado del buen gusto. Así que es una historia quizás para considerar cuando queramos desarrollar ese buen gusto. Y quisiéramos animarte a que mantengas esta conversación vigente y que invites a otros a ser parte de la misma. Te invitamos de todo corazón a que te suscribas a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Puedes encontrarnos en Apple, en YouTube, en Spotify. Ahí también encontrarás enlaces a los recursos que hemos mencionado, algunos pasajes bíblicos, también por supuesto los artículos que en el día de hoy han sido el foco de nuestra atención. Podrás dejar tus comentarios y encontrar también en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte. Nos haces un enorme favor si compartes esta conversación en tus redes sociales e invitas a otros a ser parte de la misma, especialmente tus amigos, tus familiares, gente que tú conoces y que tú piensas, a fulanito, a sutanita le encantaría escuchar esta conversación y participar de la misma. Así que encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Damos muchas gracias al equipo técnico que se encuentra en México y también en los Estados Unidos para hacer posible que esta conversación llegue hasta ti. Y Elsa, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado en el día de hoy. Que tengas un buen día. Igualmente, Gerson, encantada. Saludos. Y tu amigo Gerson García, también con gratitud, se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.